¿Qué tal, amigos? Nuevo video con nuevo contenido jurídico para todos nuestros visitantes y suscriptores. Hoy vamos a abordar un tema que nos están preguntando muchísimo de todo el país y del exterior, colombianos en el exterior. ¿Qué pasa si mi empleador no me afilia a la seguridad social, a las entidades de la seguridad social? Esa es una pregunta que nos están haciendo, una pregunta supremamente importante y quiero que la abordemos en su totalidad y de una manera muy delicada y en detalle. Pero más que eso, la pregunta es, ¿qué puedo hacer si mi empleador no me afilia a la seguridad social? Pero más que eso, hay que hacer hincapié en lo siguiente. No solo es que no afilie, porque el empleador puede afiliar, y el afiliar es diligenciar el formulario de la EPS para el cubrimiento de salud, diligenciar el formulario de la AFP, ese es el nombre, administradora de fondo de pensión, para pensión, y diligenciar el formulario de afiliación del trabajador a la ARL, a la administradora de riesgo laboral. Pero ahí no se termina el cuento, porque cualquier empleador puede afiliar, pero no es tanto eso, sino es qué pasa si el empleador no paga. Ahí es la situación jurídica más importante. Entonces, esta pregunta que nos hizo el usuario la vamos a complementar de una manera más integral. A ver, la afiliación y el pago de la seguridad social es una obligación legal, sí o sí, no es optativo, no es si yo vendo, no es si el empleador hace, si el empleador gana, no. El empleador vincula a un trabajador, inmediatamente tiene que afiliar y seguir haciendo los pagos a salud, a la EPS, pensión, a la AFP, administradora de fondo de pensiones, y a riesgos laborales, a la ARL. En el entendido, ya lo hemos visto en otros videos, que a salud, a pensión, aportan los dos, el empleado con una parte de su salario y el empleador hacia otra parte. A pensión lo mismo, el empleado concurre con un dinero y el empleador concurre con otro dinero. Riesgo laboral no, el riesgo laboral es asumido, ya lo hemos visto en otros videos, es asumido íntegramente, es decir, un 100% por el empleador. Hay 5 tipos de riesgo laboral. El tipo 1 es el más económico y el menos riesgoso, y el tipo 5 o el nivel de riesgo tipo 5 es el más costoso o el de más alto valor para el empleador. Eso es otro cuento. Eso lo vamos a abordar después. Ahora, también tiene la obligación legal de afiliar a una caja de compensación familiar. La caja de compensación familiar, en estricto sentido, no hace parte de la seguridad social, pero es una obligación legal porque la caja de compensación familiar es la encargada de pagar el subsidio familiar al trabajador si el trabajador cumple las condiciones. Y lo mismo afiliar a un fondo de cesantías, no hace parte de la seguridad social propiamente dicha, esa está arreglada en la ley 50 del 90, pero los fondos de cesantías reconocen unos intereses de cesantías, las cesantías también son muy importantes y tal. Eso es otro escenario, pero lo cito acá para que lo tengan en cuenta. Ahora, ¿por qué tengo yo acá la palabra SISBEN? Porque resulta que hay muchos empleadores que le dicen al trabajador, no, yo no lo afilio a la seguridad social, o sea, a salud, a pensión y a riesgos, porque como usted está en el SISBEN, entonces más bien yo a usted le doy la plata directamente, o le doy una bonificación mensual, o le doy para la gaseosa, o le doy para los tintos. No. ¿Qué pasa con el SISBEN? Primero que todo, el SISBEN es una sigla que quiere decir Sistema de Selección de Beneficiarios. Muchas veces me ha llegado a consulta jurídica donde me dice un empleador, hermano, yo no pude afiliar, abogado, yo no pude afiliar a mi trabajador porque él me dijo que no lo afiliara porque él no quería abandonar el SISBEN. Esa práctica no se puede hacer. El trabajador dependiente tiene que afiliarse a los fondos de las entidades de la seguridad social si ha estado cesante, es decir, si no ha estado trabajando y si ha estado sisbenizado en el momento en que pasa a trabajar, tiene que abandonar el SISBEN y pasar al régimen contributivo. Ahora bien, ¿qué pasa con el SISBEN? El SISBEN es solo y únicamente atención en salud. El SISBEN no reconoce
ningún tipo de pensión, ni pensión por invalidez, ni ningún tipo de licencia. No reconoce licencia de maternidad, no reconoce ley José, no reconoce ley María, no reconoce ningún tipo de incapacidad por enfermedad o por accidente de origen común o de origen laboral. Entonces, aquí lo escribí y aquí lo tacho. El SISBEN no es aplicable a ningún empleado, ni tampoco ningún trabajador puede decir, ningún empleador puede decir de que no afilia al fondo de pensiones ni a salud porque su trabajador está sisbenizado. Esa práctica no se puede hacer. Ahora, como lo tengo acá en este acrílico, los aportes no se le pagan al trabajador. Los aportes se pagan única y exclusivamente a las entidades que hacen parte del Sistema General de Seguridad Social. Otro tema, ahora, volviendo al tema, ¿qué puedo hacer si mi empleador me afilia pero no paga? Ahí aparece un escenario y es lo más complejo de todo esto. Es lo siguiente, que al no pagar, si el empleador no paga o afilia y no paga o ni siquiera afilia, asume todas las consecuencias del riesgo que tendría el trabajador si el trabajador estuviera afiliado. Entonces, al no afiliar, el empleador asume los costos y gastos si el trabajador se le llega a enfermar con ocasión de una enfermedad de origen común o de un accidente o una enfermedad laboral. Laboral, bien sea en el trabajo, por fuera del trabajo, en otra ciudad, etc. Entonces, el tema es muy delicado. Estos son amparos y funcionan como seguros. Si el empleador no asegura a su trabajador, entonces ese riesgo lo está asumiendo directamente el empleador. Dicho esto, hay otro escenario también supremamente negativo para los empleadores que o no afilian o afilian y no pagan, y es el siguiente. Y acá lo tengo escrito, Ministerio de Trabajo. Resulta que el Ministerio de Trabajo tiene dos funciones. Primero que todo, tiene la función de actuar como una oficina de conciliación laboral. Es un centro de conciliación laboral, pero tiene otro escenario y es un escenario eminentemente administrativo, y es que tiene unas funciones de investigación, vigilancia y control. Eso se llama IBC. Y mediante estos dientes que tiene el Ministerio de Trabajo, puede sancionar con multas muy costosas para el empleador, para el empresario que o no afilia o afilia y no paga. Le puede imponer unas multas y unas sanciones muy altas al empleador. Esas multas, me lo ha preguntado muchísimo, esas multas no son a favor del trabajador, esas multas son para unas entidades públicas, son para el Estado. Entonces, el Ministerio de Trabajo, si bien no puede reconocer derechos laborales, no puede reconocer un contrato de trabajo, tiene únicamente una función asesora, sí tiene administrativamente, la ley le da una facultad de investigación, vigilancia y control para sancionar con multas supremamente altas a los empleadores que incumplen con su deber de o no afiliar o afiliar y no pagar a la seguridad social. Hasta aquí este video, espero que me dejen sus comentarios. Si quieren más información respecto a esto, lo pueden compartir. Los invito a que se suscriban a nuestro canal Portal Jurídico Empresarial y así van a seguir recibiendo más información jurídica importante para usted y su familia. Hasta pronto.